Buenos días, bendiciones. Amén. ¿Cómo están? Estamos bien. Agradecidos al Señor, amén, por una nueva mañana, una nueva oportunidad que nos da. Y qué mejor que la oportunidad de celebrar junto a Él, de Amén. celebrar de que Él vino, murió y resucitó por cada uno de nosotros, ¿sí? Sí. Gloria a Dios. Juan 11, 17. Juan 11, 17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén. Versículo 20, entonces María cuando oyó que Jesús venía salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. El versículo 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día de la resurrección, en el día postrero. El versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Damos gracias al Señor porque no importa la situación que parece muerta, Dios tiene poder para resucitar y dar vida incluso a los huesos secos. Amén. Así que en esta mañana, ¿por qué no me acompaña a darle gracias a Él por su amor? Gracias, papá. Cuánto te amo, mi Dios. Eres lo más hermoso, Señor, que pudo pasarnos, Señor. Nos has mostrado un amor eterno, un amor incondicional. Gracias por dejar tu trono, Señor, y poner tu vida, Señor, en lugar de la nuestra. Gracias, Señor, por aguantar cada humillación y cada sufrimiento por cada uno de nosotros. Gracias por haber ido a esa cruz, Señor, para dejar ahí, Señor, la deuda de nuestros pecados. Gracias porque entraste a esa tumba, Señor, en señal de que teníamos que tener esperanza y ser pacientes y esperar. Porque al tercer día, Señor, al tercer día tú vencerías, Señor. Gracias por el día de la resurrección, Señor. Hoy muchos en el mundo, Señor, celebran este día, pero nosotros, Señor, reconociendo ese amor que sobrepasa todo entendimiento, Señor, celebramos todos los días tu resurrección, Señor, tu vida, Señor, y esa vida que nos has entregado a cada uno de nosotros. Gracias, papá, gracias, eres hermoso, eres excelso. Eres lo más grande de nuestra vida. Gracias por darnos vida y vida en abundancia. Gracias por estar con cada uno de nuestros familiares, por ser nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro suplidor, el que nos cuida, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro amparo y nuestra victoria, Señor. A ti celebramos en esta preciosa mañana, Señor, con alabanzas, con cánticos de júbilo, Señor. Y nos preparamos, mi Dios, para escuchar palabra que viene de ti, Señor. Como siempre, esa palabra hermosa, Señor, pero que a la misma vez tiene el poder de entrar y penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a través del pastor, Señor. Que nada pase por su boca que no haya pasado primero por la tuya, Señor. Y nosotros nos disponemos a estar atentos y percibidos, Señor, del mensaje que tú tienes para este domingo de resurrección del 2025, Señor. Y en todo a ti siempre daremos gloria, honra, alabanza, porque solo tú eres digno, mi Dios. Recíbela en esta hermosa mañana, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Amén, amén y amén. Pastor. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Estamos contentos y agradecidos de estar en la casa del Señor. Qué bueno que pudiéramos estar en cualquier otro lado. Definitivamente pudiéramos estar en cualquier otro lado, especialmente descansando un poco de todo lo que hemos trabajado durante la semana. Pero hemos decidido darle la primicia al Señor, por eso quiero darle gracias a Él en esta mañana, por lo que Él ya produjo en cada uno de nosotros y hizo que nos levantáramos con fuerza, con ánimo, pero sobre todo con vida para llegar a su casa. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana, porque tú nos has dado, Señor, aliento de vida una vez más. Tú nos diste, Señor, la oportunidad de levantarnos de nuestra cama, de nuestro lecho y salir de nuestros hogares hacia este lugar. Gracias por darnos la oportunidad de poder haber llegado, Señor,
sanos y salvos, sin ningún impedimento, sin ninguna situación que impidiera que pudiéramos estar aquí, Señor, dándote las primicias de nuestro tiempo en este día domingo y un día muy especial, el cual el mundo entero, Señor, por lo menos el ser humano de este lado, Señor, de los Estados Unidos y las Américas, celebramos, Señor, la resurrección tuya. Sabemos que los hermanos judíos celebran, Señor, el Pasá, que es para nosotros el Passover, la salida de ellos, Señor, de la esclavitud de Egipto, pero nosotros nos diste libertad y nos diste vida eterna con la muerte de Jesucristo. Qué grandioso, Señor. Te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza a ti, porque solamente tú te lo mereces. Sabiendo, Señor, que dándote las primicias a ti, nosotros recibimos grandes cosas de tu parte. Por ejemplo, nos das la fuerza, nos das el ánimo, nos das el vigor, nos das la sabiduría y nos das, Señor, una semana bendecida de antemano en todo lo que vamos a experimentar en esta semana siguiente. Por eso en este momento yo te quiero dar gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Estamos contentos, hermanos, y agradecidos de estar en la casa del Señor. Yo también porque Dios nos permitió estar en su casa para escuchar una vez más palabra que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Y el título de este servicio es la continuación de lo que se escuchó la semana pasada, y era el título referente a que ¿para qué vino Jesús a la tierra? Parte 2. La llegada de Cristo, como dije anteriormente, al mundo tenía motivos específicos, nadie puede dudar eso, relacionado a lo que Dios quería establecer en la tierra con la humanidad entera, no solamente con el pueblo judío, porque para ese tiempo para ellos vino, ¿no? Pero dice Juan que ellos lo rechazaron, ellos no pudieron entender que era la llegada solamente para ellos, y al ellos no entender, nosotros pudimos ser alcanzados. ¿Cuánto dan gloria por eso? Gloria a Dios por eso. Con la llegada de Jesús estaba a punto de suceder algo nunca visto, algo nunca oído, algo nunca realizado y algo nunca antes establecido en la tierra. Con la llegada de Jesús. Pongan un poco de atención para que entiendan el mensaje. Anteriormente a la llegada de Jesús a la tierra, todo tenía que ver con sacrificios a Dios. Todo funcionaba o se ejercían por medio de ofrecer ovejas, palomas o machos cabríos, lo que se acostumbraban anteriormente a ofrecerle a Dios por un sacrificio de salvación y de redención por los pecados del ser humano, antes de la llegada de Jesús. Pero la llegada de Jesús marcó un precedente nunca antes establecido en la tierra, la llegada de Él. En esta ocasión, en la historia de la humanidad, Dios quería establecer un único sacrificio. Quería también establecer un único sacrificio que fuera permanente, que no hubiera necesidad de estarle ofreciendo constantemente por medio de animales, lo que en muchas sectas se hace hasta el día de hoy. Y espero que ustedes me entiendan, que ofrecen sacrificios de animales, muerte de todo tipo de cosas, para tratar de agradecer y de caer bien delante de ese Dios que nosotros le decimos gracias por haber sufrido y muerto por nosotros, y hoy celebrar, dicho sea de paso, su resurrección. Con la llegada de Jesús, sobre todo, se estableció un sacrificio capaz de establecer el vínculo necesario y verdadero entre Dios y nosotros que somos su creación. Ahora, por ese sacrificio podemos entrar nosotros directamente a hablar con Él, orar con Él, pedirle a Él, entregarle a Él lo que nosotros sentimos en nuestro corazón. Anteriormente no se podía hacer así, solo el sacerdote entraba una vez al año a expresar todo lo que el pueblo estaba atravesando por medio del sacerdote y decirle al Señor, ayúdanos, perdónanos, líbranos, bendícenos. Ahora usted y yo podemos hacerlo por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Nadie tiene que interceder por usted. En lógico, hay momentos de que el pastor, el hermano va a orar por usted, va a interceder por usted, pero usted tiene la autoridad de parte del Señor por lo que hizo Jesús en la cruz de entrar al lugar santísimo, como decía la alabanza anteriormente, y usted expresarle lo que hay en su corazón, lo que usted siente de parte de su vida hacia Él, hacia ese Dios todopoderoso. Así es que se estableció un sacrificio que fue capaz de establecer ese vínculo. Si alguien le está diciendo en este tiempo que usted necesita hacer cualquier cosa para entrar en la presencia del Señor, dígale que eso es mentira.
porque ya Jesús lo estableció en la cruz y en su muerte, pero también lo dejó establecido a través de su resurrección. Entre otras cosas, el sacrificio de Jesús iba a ser permanente y estar vigente por todas las generaciones. Hace más de 2000 años Él murió. Y contando, yo creo que ya vamos un poquito más de 2000 años, que Él sufrió, Él padeció, Él murió, pero también resucitó. Pero hasta el día de hoy ese sacrificio es vigente, es activo, es actual. Usted tiene toda la autoridad y toda la oportunidad de entrar a la presencia del Señor por medio de la oración, diciéndole gracias por lo que Jesús hizo por nosotros. Esa acción de Jesús de morir en la cruz nos dio esa oportunidad y está vigente hasta este tipo de generación, sin agregarle nada adicional por el pecado del ser humano. O sea, no tiene que traer nada de animal, no tiene que traer nada de ofrenda, no tiene que traer nada. Ya Jesús lo hizo todo por nosotros. ¿Y cuánto le dan gracias a Dios por eso? Hay religiones y hay, como dije, sectas que usted tiene que hacer cantidad de cosas. Por ejemplo, yo me doy cuenta, y usted también, que pasan videos y pasan maneras de cómo la gente quiere agradar a Dios, y una de ellas es ir caminando de rodillas. ¿Se recuerdan? ¿Han visto eso? Ir caminando de rodillas, unas largas caminatas de rodillas, muy incómodas, muy destructoras para el cuerpo físico, sin pensar de que ya Jesús lo hizo todo. Y claro, son religiones y son tradiciones establecidas por hombres, las cuales para la mente del ser humano es muy difícil sacarla de esa mente humana. Pero nada tiene que ver con la realidad, nada tiene que ver con la verdad que Jesús hizo por nosotros. Él lo hizo una vez y para siempre, y Él lo hizo a través de su vida para que nadie esté tratando de complementar ese sacrificio que Él hizo por nosotros, haciendo cualquier acto para agradecer a Dios por lo que Él está haciendo con nosotros. Y ¿qué le puedo decir? Respetamos a esa persona, respetamos a esas religiones, respetamos a esas situaciones que siguen esas tradiciones, pero no quiere decir que son la verdad. Si la persona quiere hacerlo por cumplir algo dentro de su conciencia, pues lo puede hacer. Ellos son dueños de cualquier acto que ellos puedan hacer estando vivos, pero no quiere decir que todo lo que puedan hacer en relación a querer agradecer o querer pagar lo que Dios está haciendo en su vida o a través de ellos, o no solamente en su vida, sino a la vida de sus seres queridos, ellos lo pueden hacer, pero no quiere decir que sea la verdad. En otras palabras, reconocemos que el sacrificio del Señor iba a ser permanente por todas las generaciones, sin agregarle nada adicional. Solamente se le tiene que agregar a ese sacrificio la firme obediencia y aceptación de Jesús en el corazón. Simplemente, eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros los seres humanos. Aceptar a Jesús en tu corazón y confesarlo como el único Dios, el único Salvador que está representando tanto lo espiritual como lo humano que tiene que ver con nosotros. Si nosotros entendemos ese plan de Dios, que cuando nosotros confesamos a Jesús en nuestro corazón y lo hablamos públicamente, que Él es nuestro Dios, eso es lo único que nosotros necesitamos hacer delante del Señor. Una firme obediencia y una sensata aceptación de Jesús en el corazón de esas personas que consideran que son culpables de pecado. Porque tanto nosotros somos pecadores como los que están allá en el mundo, somos todos de una u otra manera pecadores. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, le decimos límpianos, perdónanos, ayúdanos a no estar fallando más continuamente. Porque yo sé y yo entiendo que con tu muerte tú me diste la libertad y me diste la sabiduría, sobre todo de no seguir haciendo las cosas que a ti no te agradan. Por lo tanto, Dios en su inmenso amor tomó la decisión de enviar a su único hijo. No se confunda con eso. Dios no tiene más hijos. Es su único hijo. Una decisión que para mí fue muy difícil de tomar para Dios, ¿no? Enviar a su único hijo a morir por nosotros, para que muriera por el pecado de la humanidad. En otras palabras, lo envió para que muriera por los pecados de usted
y los pecados míos. Los pecados. En otras palabras, Dios nos dio la libertad de estar con su muerte en plena libertad. No estar atado de nada ni de nadie. Solamente obedeciéndole a Él para seguir adelante con nuestra vida. Por medio de ese sacrificio, nos da la oportunidad de vivir de manera diferente estando nosotros aquí en la tierra. ¿Y qué quiero decir con eso, hermano? Antes de que nosotros conociéramos al Señor Jesús, porque de oída lo habíamos oído, pero muchas veces permanecía más la religión y la tradición en nuestra vida. Y no solamente en nuestra vida en general, y quiero sintetizar más que todo lo que quiero decir. Muchas veces lo que había en nuestra mente y en nuestros sentimientos eran las religiones que nos habían mostrado, cualquiera sea ella, o las tradiciones que veníamos acumulando y cargando de que éramos nosotros pequeños. Nosotros pensábamos que en la religión y en la tradición que habíamos nacido, en esa religión y esa tradición íbamos a morir. Pero una vez nosotros, en el caminar de la vida, a la hora o en el tiempo que nosotros reconocimos que Jesús era el Dios verdadero y lo aceptamos en nuestro corazón, Él nos dio la oportunidad de empezar a pensar y a empezar a vivir de manera diferente, reconociendo que Él lo hizo todo por nosotros. Amén. Ese sacrificio nos dio la oportunidad, por lo tanto, de vivir de manera diferente. Ya no venimos cargando esa religión, ya no venimos cargando esa tradición, al contrario, venimos queriendo ser mejorados día tras día y vez tras vez por lo que Él dice en su palabra que debemos de hacer, que debemos de poner por obra. El que era mal hablador, vamos a empezar a ser menos mal hablador. Y así sucesivamente hasta que llegue el punto de que ya no nos conozcan como que hablamos mal. O por otro lado, del que tiene un mal carácter, ya ese mal carácter al conocer al Señor y entender su plan, ya empezamos a deshacernos de ese mal carácter. Porque ya Dios hizo algo o empezó a hacer a los que están comenzando algo diferente en nuestra vida. El que tiene un mal comportamiento antes de haber conocido al Señor, cuando llegó a los pies del Señor, ya el Señor empezó a especificar y a dejarle mostrar cómo es que debemos de comportarnos. Entonces, ese mal comportamiento ya va desapareciendo de nosotros. Por eso es que yo digo de que nuestra vida empezó a ser diferente en la tierra. Una vez lo conocimos a Él. Y cuando partamos de esta vida, con el sacrificio del Señor, nos trasladamos a la presencia del Señor directamente. Dice la palabra que una vez que cerremos nuestros ojos físicos, carnales, en esta tierra, lo vamos a abrir en la presencia del Señor. Cuán glorioso es esa transición y cuán glorioso es esa transfusión que Dios nos inyectó estando nosotros aquí en la tierra. Con el simple hecho, porque yo creo que es muy simple, de aceptar a Jesús en nuestro corazón y confesarlo como nuestro único Dios. Todos esos beneficios y toda esa ganancia se ha acumulado en nuestra vida por el hecho que Jesús vino a la tierra a sufrir, a padecer, a morir, pero también a resucitar por todos aquellos que lo recibieron. Necesitamos estar conectados con Él y ser agradecidos de que nosotros entendemos que realmente a Jesús le agrada que seamos agradecidos por lo que Él hizo. Solamente por eso. No es porque somos más importantes que nadie o porque conocemos más que nadie todo lo que tiene que ver algo aquí en la tierra, ya sea espiritual o ya sea natural, que sepamos algo más de los demás. No, es por el sacrificio que hizo Jesús en la tierra. Eso es lo que dice por lo menos en relación a que vamos a cerrar los ojos aquí, vamos a abrirlo en la presencia del Señor. Dice así eso Pedro, o primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él se llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para nosotros. Eso fue lo que causó la muerte de Jesús. Se llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por eso es que debemos entender vez tras vez y lo más rápido posible que nuestra vida
nuestro comportamiento y nuestra manera de funcionar en esta tierra, una vez conocido al Señor, una vez hizo presente a nosotros, nuestra vida debe de ir cambiando. Pastor, pero eso no puede suceder de la noche a la mañana. Entiendo. Pero cada día debe de ir mejorando en eso que tú sabes que debes de ir mejorando. Cada día. ¿Saben una cosa que yo he visto entre el ser humano general, pero aún en aquellos que dicen ser cristianos? Una cosa que me ha llamado mucho la atención a mí, que sigue estando vigente en la persona, en la mente, en los sentimientos y en las emociones de las personas. Y no estoy hablando nada en relación con ustedes. Simplemente cosas que yo he visto como testimonio. De que la persona no puede perdonar a otra persona que le hizo o que le dijo algo que lo afectó. Y tan sencillo que es, por lo menos para mí. Y ni siquiera decir de que yo estoy esperando que la persona que me hizo mal o que me dijo algo que me incomodó venga hacia mí. No, yo estoy dispuesto a ir y decirle, perdóname si yo te ofendí. Pero aclaremos y arreglemos esto ahora. Porque dice el Señor que hagamos todo lo que necesitamos hacer cuando tengamos la oportunidad de hacerlo. Porque nuestro mañana, nuestro levantar de mañana mismo no nos toca a nosotros. Le pertenece a Él si Él quiere darnos la oportunidad de vida. Entonces necesitamos deshacernos de todo lo que nos ata en la tierra. Necesitamos deshacernos de todo lo que a Dios no le agrada. Y cuánto más le puedo decir, hermanos, que he escuchado cantidad de personas que dicen conocer a Dios, que van a una iglesia y dicen ser cristianos, hijos de Dios, hijas de Dios, estando en la misma situación que está el mundo. No queriendo perdonar, diciendo si Él me lo hizo, tiene que pagar, que yo estoy así porque esta persona me dijo esto, o se portó de esta manera, por eso yo no puedo. Hermano, soltemos. Si es el caso de alguno de nosotros, soltemos todo lo que a Dios no le agrada. Y que en esa acción las personas que no te conocen o las personas que te conocen aún mejor entiendan que realmente Jesús hizo realidad en tu vida. Jesús te está dando la oportunidad de que tú cambies y que puedas ser impactado, pero también impactar a todos aquellos que están alrededor de ti con tu buen funcionamiento, con tu buen comportamiento, con tu buen vocabulario. Porque de eso se trata. Queremos alcanzar al mundo y nosotros no podemos soltar algo en nuestro corazón y entregárselo al Señor y decirle, enséñanos. Y perdónanos por tanto tiempo que hemos retenido esto y no hemos podido hacer las cosas que a ti te agradan. ¿Sabe qué? Jesús es el que agrega a la iglesia a todo aquel que va a ser salvo. Pero por nuestro buen comportamiento, por nuestro buen vocabulario, por nuestro buen funcionar, esas personas van a querer entrar. Van a querer venir a la iglesia. Pero si nosotros estamos afanados a querer seguir viviendo nuestra manera, nuestra antigua manera de vivir, que es un poco diferente a la manera que Jesús quiere que vivamos, las personas que están allá afuera y quieren venir no van a querer venir porque tú no le estás dando la oportunidad con tu mal comportamiento, porque no has perdonado, porque no has extendido la mano y decir, vamos, caminemos juntos. Jesús nos va a ayudar a los dos, o a los tres, o al grupo que necesitamos ser cambiados. Necesitamos entender en este domingo de resurrección que Jesús murió para eso, para que nosotros, sus hijos, seamos el puente que establezca esa comunión entre Dios y nosotros. Nosotros somos los instrumentos. ¿Cómo se llama esta iglesia? Instrumento de Dios. Nosotros deberíamos ser eso. Y que va a doler, y que va a ser difícil, va a ser difícil. Pero eso no quiere decir de que no sea posible. Porque con Cristo todo es posible. Así es que este domingo espero que sea un domingo de cambio, un domingo de restitución, un domingo que se pueda establecer todo lo que Dios dice. Y continuando con lo que dice 1 Pedro 2:24, que Él se llevó nuestros pecados estando en el madero. Gálatas 4:5 dice, porque Él redimió a los que estaban bajo la ley, bajo ese señalamiento del enemigo que no podíamos, que no teníamos alternativa, que no teníamos opción. Él vino. Jesús, con su sacrificio y su resurrección, vino a establecer esa nueva oportunidad para nosotros. Él lo hizo. Y lo bueno que lo hizo de una vez
y para siempre, a fin de que recibamos la adopción de ser hijos de Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Él por eso? Porque nos dio la oportunidad de ser primeramente redimidos. Todo lo que nosotros teníamos que pagar por nuestros pecados, Él lo pagó, pero no solamente eso, sino que nos adoptó para que fuéramos hijos del Señor. ¿Quién hace eso por muchas personas? Muy pocas. Muy pocas personas pueden tener la oportunidad de hacer eso. Ahora, revisando algunas de las acciones que Dios quería ejercer por medio de la llegada de Jesús y el sacrificio del Señor, era lo que dice Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Unas de las acciones que Dios quería establecer con Jesús. También Lucas 4:18 dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Para eso vino Jesús. Para eso Dios envió a su Hijo, a su único Hijo. Lo ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que están completamente indispuestos a querer pensar como Jesús piensa. Para eso vino, para cambiar tu mente. Para que una vez cambie tu mente, tu corazón empiece a ser floreciente. Tu corazón empiece a ser diferente. ¿Por qué? Porque Él vino a sanar a esos que están quebrantados de corazón, a los que piensan que no pueden cambiar. Para eso vino Jesús. A pregonar libertad a los cautivos, aquellos que tuvieron atados por decir algo, por cualquier vicio, por cualquier situación indebida, por cualquier cosa que consideran que no pueden ser desatados. Para eso vino Jesús, para libertar a los cautivos. Y llámase cualquier atadura que pueda haber en el ser humano. En Jesús, esa persona o ese grupo de personas pueden ser libres, porque para eso vino. ¿Cuántos fueron libres de alguna atadura aquí presente? Levantemos brazos, manos, levantemos todo, porque fuimos nosotros libres de muchas ataduras. Vino también para dar vista a los ciegos, lo que no podían ver. ¿Cuántos se sorprenden en cuántas personas actualmente están viendo cosas y no entienden? Y no solamente están viendo, están escuchando cosas, pero tampoco no entienden. Para eso vino Jesús, para darle vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Cuántas cosas en el cuerpo y el sacrificio y la llegada de Jesús a la tierra nos dio esos grandes beneficios a todos aquellos que lo recibimos a Él. Pero también hay algo importante que debemos saber y tenerlo presente para no fallar nosotros en eso. Nosotros que somos ahora parte de la familia del Señor espiritualmente hablando, que consideramos que ya recibimos muchas cosas de parte del Señor, tenemos que tener mucho cuidado con este pasaje. Y se lo leo y si quiere, escríbalo, porque eso debe estar presente en cada uno de nosotros. Y es lo que dice Juan, capítulo 3, el versículo 17. Porque hay veces nosotros pensamos que somos mejores que los demás o que tenemos menos cosas que hacemos en contra de la voluntad del Señor que le agradan al Señor. Y muchos pensamos de esa manera, pero caemos en el mismo saco. Dice así Juan capítulo 3, 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Tengamos eso presente, porque nosotros somos muy rápidos para hacer eso. Nosotros muy rápido hablamos condenando a la persona que no funciona o no vive como nosotros pensamos que deben de vivir ellos. Pero ni Jesús mismo, por medio de Dios, vino a eso. No vino a condenar al mundo, sino vino para que el mundo sea salvo por él. Qué grandioso. Pero muchas veces nosotros queremos ser los embajadores de Jesús y de cierta manera lo somos. Somos embajadores del Señor aquí en la tierra, pero somos los que ejecutamos las leyes de manera más severa que el mismo Dios.
Cuando vemos una persona o vemos alguna circunstancia, alguna acción que no nos parece que es la correcta, nosotros empezamos a ejercer juicio, empezamos a condenar esas acciones o esas personas y no nos toca a nosotros estar en esa situación o en esa posición. Amén. Ahora, estando Jesús entre sus discípulos, siempre estaba comentándole cuál era el plan de Dios para su vida. En otras palabras, Jesús siempre estaba comentando y estaba conversando con sus discípulos cuál era la razón o cuál fue el motivo por el cual Él llegó a la tierra. Y mucho lo que hemos estudiado un poco de la palabra o repasado un poco la palabra, nos hemos encontrado con esos pasajes que Jesús lo especifica para qué Él vino aquí. Por ejemplo, en Lucas capítulo 9, versículo 22, dice algo así, que quería Jesús alertar a sus discípulos de lo que iba a pasar. Le dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Y no solamente eso, sino que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Y no solamente esos, le decía a los discípulos, miren lo que me va a pasar y que sea muerto. Pero no solamente que sea muerto. Les dejo saber una cosa que hasta el día de hoy, día domingo, ¿qué fecha es hoy? 20 de abril del 2025. Hasta el día de hoy se celebra y hasta el día de hoy retumba. Voy a resucitar al tercer día. Todo eso lo venía diciendo Jesús, estando delante de los discípulos. Chicos, en otras palabras, ahí entre sus discípulos, el Hijo del Hombre, el cual soy yo, tiene que padecer muchas cosas y voy a padecer. Y ellos estuvieron delante de él observando y compartiendo todos esos padecimientos. No solamente voy a padecer muchas cosas, sino que voy a ser desechado por los ancianos. Los ancianos no me van a aceptar. Todo lo que yo diga, hable y ejecute no les va a parecer a ellos convincente. Voy a ser desechado por los principales sacerdotes. Por los escribas ni se diga, salud. Y también que sea muerto, pero no se preocupen, al tercer día voy a resucitar. Gloria a Dios por eso. En Marcos, capítulo 8, habla algo referente a eso también. Comenzando en el versículo 31, dice, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto. Pero también les dijo que iba a resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Subrayé eso yo para que ustedes también lo escuchen y lo sepan. Que Jesús le estaba diciendo a los discípulos claramente, sin ningún tipo de mentira o de ninguna manera que los discípulos no pudieran entender. Él lo decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, dejándole saber que no hiciera lo que él estaba pensando hacer. Y en el versículo 33 Jesús le dijo, volviéndose y mirándolo a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y muchas veces, hermano, esto mismo nos sucede a nosotros en relación a que vemos, escuchamos e incluso sentimos cosas que ya sabemos que pueden pasar y nosotros estamos diciéndole al Señor, ¿por qué pasan? ¿Por qué permites? He escuchado mucho eso en el incidente fatal que sucedió en la hermana República Dominicana. Personas diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Pero también he escuchado muy pocas las personas que han dicho, es la voluntad del Señor. Y si es la voluntad del Señor, ¿por qué yo voy a estar en contra? Y en todos los sucesos que nos acontecen como ser humano aquí en la tierra,
las cuales principalmente no las entendemos, son las primeras que debemos de estar con el Señor diciendo, Señor, yo no entiendo por qué están sucediendo las cosas, pero si tú lo permitiste, yo no puedo ir en contra tuya. Porque si nosotros actuamos y funcionamos en contra de todo lo que vemos, escuchamos y sentimos, estamos siendo meramente como fue Pedro en ese momento, queriendo evitar que Jesús completara su obra aquí en la tierra, y Jesús le respondió, apártate de mí, Satanás, porque tú no sabes para qué yo vine acá. Es más, te estoy diciendo qué es lo que iba a suceder conmigo y estás tratando de impedir que suceda eso. Muchas veces a nosotros nos sucede eso, pero tengamos la plena convicción y el convencimiento de que si Dios ha permitido eso, es porque lo ha permitido. Y por algo será. Después que Jesús hizo lo que tenía que hacer en la tierra, vino el tema de que lo tenían que apresar, lo tenían que aprender, lo tenían que retener. Llegó la hora de su partida, en otras palabras, de aquí de la tierra. Y tenía su proceso esa partida, porque no fue de que él estuvo un momento con los discípulos en el Getsemaní y después de ahí él ascendió. No, tenía que suceder un proceso. El proceso fue que los soldados venían a prenderlo, a apresarlo, se lo llevaron preso delante de los sacerdotes, delante de los escribas, hubo lo que sucedió. Lo golpearon, le pusieron la corona de espinas, él sufrió, lo pusieron en un madero y lo azotaron primeramente antes de llevarlo a la calavera donde lo clavaron en la cruz. Todo eso tenía que pasar. Todo eso tenía que suceder, acontecer. Pero los hermanos nuestros, los discípulos, no entendieron. No entendieron en ese momento. Sucedió todo eso, como nosotros lo hemos entendido a través de la historia, pero llegó la hora de que sus discípulos debían de poner por obra todo lo aprendido. Y hasta ese entonces ellos no habían entendido. Vamos, y con esto ya estoy entrando en la recta final, a Lucas capítulo 24. Es la historia de cuando Jesús estaba en el sepulcro y llegan las hermanas, mujeres, a querer ver si él estaba todavía por ahí y echarle un poco de perfume al cuerpo, porque me imagino no habían tenido tiempo de hacerlo. Y en ese momento llegaron. El versículo 1 empieza a decir así, Lucas 24, el primer día de la semana, muy de mañana, como un día como hoy, o sea, un domingo. Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro. Me imagino que se han de ver sorprendido, ¿no? Me imagino porque incluso le preguntaron a alguien que estaba por ahí. Continúa el relato diciendo, y entrando, no hallaron el cuerpo de Jesús. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Cualquiera se sorprendería. Pero tomen en cuenta para que no nos sorprendamos tanto hasta el día de hoy, que Jesús ya lo había declarado. Ya lo había dicho. Él iba a resucitar ¿al cuánto día? Al tercer día. En vez de haber sido mucho de sorpresa el no encontrarlo, debió ser de júbilo, de euforia, de gloria, de que lo que él dijo se estaba cumpliendo en ese momento. Aconteció el versículo 4 que estando ellas perplejas por esto, asustadísimas, sorprendidísimas, he aquí, se pararon junto a ella dos varones con vestidura resplandeciente. Y como tuvieron temor las hermanas, bajaron el rostro a tierra y le dijeron esa figura resplandeciente, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria a Dios, tremendo. ¿Cuánto han recibido al Señor en su corazón?
Nosotros somos los bienaventurados de estarlo recibiendo en nuestro corazón y estar recibiendo esa resucitación al tercer día de parte de Él. No está aquí, le dijeron, sino que ha resucitado, el versículo 6. Acordaos. Y eso le digo a ustedes, acuérdense que a Jesús, a Dios, no se le pasa nada ni por arriba, ni por los lados, ni por debajo. Él está en control de todo. De toda situación está en control. Por muy difícil de tragar, por muy difícil de entender, por muy difícil de aceptar, Él está en control de todo lo que nos sucede. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, pastor, entonces, para estar tranquilo, para estar en calma? Acordarnos de todo lo que Él nos dice en su palabra. De que todo, por decir algo, todo obra para bien a los que aman al Señor. No, pero me acaba de suceder esta tremenda situación. ¿Cómo va a ser para mi bien? Algo tendrá para tu bien, aunque sea difícil de tragar o de atravesar. Algo debe ser para tu bien, porque Dios no se equivoca. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Qué le dijo? Yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Se lo dijo. El versículo 7 dice, diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de su palabra. Espero que cuando usted esté atravesando, espero que sean muy pocas, cualquier situación que usted no entiendan, difícil de sobrellevar, se acuerden de que Dios está en control de usted, que Dios está en control de esa situación, que Dios está en control de cualquier cosa que a usted lo haga sentir mal, lo haga sentir incómodo. Dios está en control. Y si lo cree, diga amén, amén fuerte. ¿Sabe por qué? Porque van a llegar los momentos. Somos seres humanos y estamos viviendo en un mundo caído. Un mundo donde se complace en que el ser humano sufra. Un mundo donde se complace en ver que la tristeza del ser humano está a flor de piel en esa persona. Pero recuerda que Jesús está con usted, que Dios está con usted. Y Él le está respaldando y Él lo está agarrando de su mano y Él está encaminando esa travesía dura, difícil que está atravesando usted junto con Él. Créalo. Pero téngalo presente que en esos momentos más difíciles que usted pueda atravesar, Dios no lo va a dejar. Así como no lo dejó cuando estaba siendo formado en el vientre de su madre, no lo va a dejar ahora que está atravesando esa situación adversa que le está aconteciendo en este tiempo. Jamás lo va a dejar. Dios está con nosotros. El versículo 8, volviendo del sepulcro, las muchachas, las mujeres dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 restantes que estaban en esa casa y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía que locura. ¿Cómo va a ser si ese Dios tan bueno que dice ser pueda permitir que suceda esto? ¿Usted no ha escuchado eso? ¿Cómo va a ser que ese Dios que dice que todo lo pueda haya permitido que sucediera esto? Hermano, cállese y no diga nada. De las cosas especialmente que usted no entiende del por qué suceden, no diga nada. Quédese callado. Y si algo va a salir de su boca, dígale, gracias Señor, porque tú estás conmigo. No lo entiendo lo que está sucediendo, lo que me está atravesando, pero tú estás en control. ¿Cuántos dicen amén? Y si tú estás en control, yo me voy a sentir bien. Porque ese es el plan de Dios, de que tú te sientas tranquilo, en paz, en esos momentos que tú no sabes por qué acontecen, relajados en cierta manera, porque ¿para qué te vas a estresar? El estrés puede ser el que esté provocando en ti cosas indebidas en tu salud.
El estrés es el promotor de que sucedan dolores de cabezas, llamadas jaquecas o llamadas vértigo, migraña. Todas esas cosas son las que producen el estrés. Entonces, si no puedes entender una cosa y mejor te parece estar tranquilo, déjale todo en las manos del Señor y tú relájate, relájate. No va a ser fácil, no va a ser situación de que tú puedas mantener constantemente en cierto momento, pero si tú te pones de acuerdo con el Señor y le pides que te ayude, Él te va a hacer que tú sobrepases esos momentos. Pero en esos momentos de más dificultades es cuando debemos apoyarnos con Él. Ellos le parecían locura las palabras de ella y no lo creían. No lo creían. Tanto así que Pedro se levantó y corrió al sepulcro y cuando miró dentro, el versículo 12, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Porque al final eso nos va a suceder a todos. Nos vamos a maravillar de lo que Dios es capaz. De lo que nosotros pensamos que no se podía realizar, Dios lo va a hacer. Dios lo va a realizar, Dios lo va a llevar a cabo. Pero tenemos que tener la confianza, porque de eso se trata la fe, ¿no? La confianza de que todo lo que nos parece a nosotros imposible que sucedan, en las manos del Señor todo es posible. Yo escuchaba a personas que son expertos en motivación personal, que decía que la persona debe estar constantemente en su mente pensando en algo, especialmente en esos momentos difíciles, ¿no? Estar pensando constantemente en algo que te hace sentir bien. Y por ejemplo, él daba un ejemplo, si yo soy de cierto país y lo relaciono con España, y España manda equipo a pelear o a jugar la Champions League, y ese equipo de España es uno de nuestros favoritos, hablando de la persona que está expresando ese ejemplo. Si ese equipo español gana la Champions League, ¿cómo va a estar tu ánimo? ¿Cómo va a estar tu perspectiva de que ganó tu equipo? Va a estar allá por lo alto. Entonces, cuando vengan situaciones difíciles o adversas a tu vida, piensa en esos momentos que te hacen sentir bien. En otras palabras, en ejemplos que le quiero dar fácil. ¿Qué es lo que te hace sentir bien? Estar con tu hijo una tarde o un día, una mañana y compartir con él, eso te hace sentir bien. En esos momentos de dificultad o difícil de atravesar, piensa en esos momentos que estás con tu hijo celebrando, desayunando, almorzando, pasándola bien, para que el momento difícil que estás atravesando se disuelva en esos momentos gratos que tú te agrada, te gusta compartir. En eso nosotros tenemos la sabiduría de parte del Señor y poder aplicar todas esas cosas que necesitamos aplicar en esos momentos. O yo digo, con tu hijo puede ser de que estar en el trabajo te hace sentir bien. Yo no sé si muchos van a estar de acuerdo conmigo, pero hay personas que se sienten bien estando en su trabajo. La pasan bien, su día la pasan placentera. No hay mejor lugar, dicen ellos, que estar en el trabajo. Y gloria a Dios. Pueden ser números reducidos, ¿no? Números pequeños, pero ese número pequeño se siente bien estar en el trabajo. O andar de vacaciones. ¿A cuánto le hace sentir bien andar de vacaciones? No hay nada mejor como estar de vacaciones. O sea, y las vacaciones es no estar con nada de responsabilidad haciendo o ejecutando en esos momentos. Porque tú estás enfocado en que estás de vacaciones. Piensa en esas cosas, en las cosas que te hacen sentir bien cuando estás atravesando esos momentos difíciles. Entonces Pedro corrió y no vio los lienzos, o mejor dicho, lo único que vio fueron los lienzos. Ya el cuerpo del Señor no estaba. Pero hay cosas que debemos darnos cuenta en relación a la obra que hizo Jesús en la tierra, y con esto voy terminando. Porque para eso sirvió también el sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección que la estamos celebrando hoy. Isaías 54, 17 dice así: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y debes de creerlo. Debes atesorarlo y mantenerlo contigo. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, sino al contrario,
Tú vas a condenar toda lengua que se levante contra ti en juicio. Tú eres el que tiene el poder, en otras palabras. Tú eres el que tiene la autoridad de parte del Señor para contrarrestar todo lo que venga hacia ti, hacia tus hijos, hacia tu descendencia, o se presente delante de ti cosas que a ti no te agradan. Tú tienes el poder de ir contra eso y reprenderlo en el nombre de Jesús. Para eso fue que Jesús murió. Para eso fue que Jesús resucitó también. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. ¿Cuántos son siervos del Señor? Es tu herencia, hermano. Es tu herencia, hermana. Pero practícalo. Ejecútalo constantemente y verás cómo se hace una realidad en tu vida. Porque muchos la escuchamos, hermano. Yo entiendo. Muchos escuchamos este versículo, estas palabras y decimos, eso no me ha funcionado. ¿Sabes por qué? Porque muy pocos la han utilizado. Entre más tú ejecutas, repites, ejerces algo, más real se hace en tu vida. Pero si tú la usaste una vez esta palabra, ninguna arma forjada prosperará contra ti. Y lo usaste y te sucedió todo lo contrario y la dejaste de usar. Ahí ya fallaste. Tienes que estar declarándola constantemente, continuamente, para que tú veas los resultados de parte del Señor. Y no solamente eso, sino que le leí anteriormente lo que dice Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y todas las cosas son todas las cosas. No, que se me murió mi mamá y estoy triste. Lamentablemente la pérdida de un ser querido es dolorosísima. Especialmente si son cercanos a uno, como nuestra madre, nuestro padre, nuestros hijos, que dice el mundo que somos nosotros los que necesitamos entregarlo a ellos, pero se nos mueren primero ellos a nosotros, es duro y es un dolor intenso. Pero el Señor nos dice que todas las cosas obran para bien. ¿Cómo hacemos en ese caso? ¿Cómo hacemos en ese caso, hermano? ¿Le creemos a los sentimientos que muchas veces nos juegan en contra de nosotros o le creemos a la palabra de Dios? A la palabra de Dios. En todo tiempo. Esto es, continúa diciendo la palabra, a los que conforme a su propósito son llamados. Y les digo una buena noticia hoy. Ustedes fueron llamados de parte del Señor. Ustedes son llamados de parte del Señor. Por lo tanto, todas las cosas que le acontezcan van a obrar para su bien. Y créanlo, entiéndanlo de una vez por todas, que todo lo que sucede en tu vida y alrededor de los tuyos va a obrar para bien, porque tú eres escogido y llamado de parte del Señor. Y por último, si hay cosas que tú no entiendes y continúan sucediendo, dice Santiago, algo claro. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Si tienes alguna resistencia en tu mente, en tus sentimientos, en tus emociones, en todo lo que Dios dice, sométete a Él. Hazle caso a Él. Estás de acuerdo con Él a hacer la voluntad del Señor en todo tiempo, porque de esa forma vas a resistir al diablo y el diablo, ¿qué es lo que pasará? Huirá de ti. ¿Dios habla claro o no habla claro? Así como Jesús le habló a sus discípulos en ese tiempo, dejándoles saber de que van a venir en contra mía, los sacerdotes, los principales, todas las personas que están en contra de mí, pero no se preocupen, me van a arrestar, me van a condenar, me van a golpear, incluso me van a matar, pero recuerden, yo voy a resucitar. Al tercer día voy a resucitar. Lo mismo le digo a ustedes. Todas estas palabras que yo les digo es para que queden para nosotros. Pero no solamente para que queden la Biblia abierta y estén ahí de adorno, sino para que nosotros las retengamos en nuestro interior, en nuestro corazón, las pongamos por obra en nuestros sentimientos y emociones cuando llegue el momento y creamos que Dios va a hacer la obra en nosotros, aunque nosotros no la entendamos. ¿Cuánto entienden eso? Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle al Señor gracias por este domingo de resurrección. Gracias porque tú eres bueno. Yo estoy seguro que allá detrás de las cámaras hay un grupo de personas que me está viendo y escuchando y están pasando por situaciones y momentos que no entienden. Y yo te he predicado una palabra de parte del Señor en este día
y he dicho de que todas las cosas que te ocurren obran o obrarán en cierto momento para tu bien. Que resistiendo al diablo, aun en contra de lo que tú entiendes, él huirá de ti. Pero no solamente eso, sino que van a venir momentos en que quieran luchar en contra tuya, pero tú vas a estar parado firme en contra de esas situaciones y vas a condenar todas esas situaciones en el nombre de Jesús. Y esas situaciones van a desaparecer por la gracia, la misericordia y el amor del Señor en tu vida. Yo te insto, motivo y te exhorto a que le puedas creer al Señor y en este domingo de resurrección le puedas decir, Señor, hasta aquí se ha acabado mi falta de creencia en ti. Hasta aquí se ha acabado mi tradición y mi religión que he puesto delante de ti antes que nada. Yo te entrego mi vida, yo te entrego mi salud, yo te entrego mi familia, yo te entrego todo mi ser. Yo te quiero dejar entrar a ti en mi corazón y confesarte como mi Dios y mi Salvador. A ti te entrego hoy mi vida y te hablo y te considero como mi Dios, como mi Padre y como ese Redentor, el cual ha venido a la tierra para darme una nueva vida y una vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora voy a orar aquí. Padre, te doy gracias por este momento, por todo lo que nos has hablado, Señor. Cosas maravillosas, cosas que en cierto momento vienen a nuestra vida y nos confrontan en el aspecto de reconocer de que hay una verdad de parte tuya, pero está nuestra verdad, la que vivimos diariamente. Y tenemos que tomar decisiones de cuál creer y en qué mantenernos firmes, creyendo convincentemente que eso es lo que vamos a creer, sea lo que nosotros creemos humanamente o creamos tu palabra, es lo que nos va a sacar a flote. Es lo que nos va a agarrar de la mano y nos va a llevar por el camino que tú has trazado para cada uno de nosotros y nos va a dar victoria. Y cuando salgamos de este mundo victorioso, vamos a llegar a la presencia tuya, donde nos está esperando, Señor, una vida eterna. Por eso en este día, Señor, yo te pido por mis hermanos, especialmente por mis hermanos que están atravesando por momentos que no entienden en esta hora, por momentos difíciles, por circunstancias que se les salen de su mano. Que ellos puedan entender de que contigo todo es posible, Señor. Que lo único que deben de hacer es dejar de resistir a tu palabra y a tus mandamientos, a tus estatutos, los cuales tú has dejado, Señor, para cada uno de nosotros, para que simplemente nuestra vida nos vaya bien, para que nuestro funcionamiento en esta tierra sea un funcionamiento diferente del que venimos experimentando desde hace mucho tiempo. Yo te pido que nos des la cobertura que siempre has establecido en cada uno de nosotros. Pero más que la cobertura, Señor, que las palabras que provienen de tu palabra, de tu Biblia, Señor, se hagan, Señor, viva y eficaz en cada uno de mis hermanos. Que en esos momentos más difíciles, en esas circunstancias más desastrosas, Señor, que podemos atravesar, tu palabra se haga viva en nosotros. Y que no luchemos en contra, Señor, de lo que nos parece a nosotros que es difícil de luchar, sino al contrario, nos unamos a ti y te creamos a ti. Yo bendigo a tu pueblo, yo bendigo a tu herencia, yo bendigo, Señor, a mis hermanos y declaro de que a partir de este tiempo que hemos escuchado la palabra de la resurrección, el cual se la declaraste a tus discípulos en aquel momento, nosotros, Señor, vamos a estar claros y entendidos de que todo lo que nos sucede, Señor, está bajo tu jurisdicción. Todo lo que nos sucede está bajo tu dominio, está bajo tu potestad. Y solamente, Señor, tenemos que darte gracia, gloria y honra, porque solamente de esa manera, Señor, haremos que tú te sientas bien con nosotros. Recibe gloria y recibe honra, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Gloria a Dios.